las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas. Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios, existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas, y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Teotihuacán. Tras un Cuicuilco abandonado, Teotihuacán creció al grado de convertirse en la ciudad más importante de toda Mesoamérica. Era una ciudad enorme, con muchos pobladores y tierras ricas en obsidiana. Además, su cercanía con el lago de Texcoco favoreció que tuviera gran cantidad de recursos naturales. Teotihuacán estaba repleta de talleres donde se elaboraban cuchillos, puntas de obsidiana, molcajetes, vasijas, metates, máscaras adornadas con piedra y cerámica que después se comerciaban a tierras muy lejanas. Al ser tan próspera, Teotihuacán recibía migrantes que fundaban sus propios barrios y conservaban su propia lengua. Era una ciudad multicultural. La arquitectura se basaba en una construcción monumental que favoreció la observación astronómica. Reflejaba las ideas religiosas y reconstruía el mundo divino mediante caminos, puentes, túneles y pirámides. De ahí el nombre de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. La calzada de los muertos, el eje central de la ciudad, medía más de 3 kilómetros y desembocaba en la plaza de la pirámide de la luna, enfrente de la pirámide del sol. Los astros que regían la vida y el tiempo fueron construidas sobre un túnel subterráneo que finalizaba en el área central de la pirámide. Todos los edificios estuvieron adornados con esculturas y pinturas que representaban animales y dioses, asociados al mar y la fertilidad, como en el templo dedicado a Quetzalcóatl. Sus dioses representaban fuerzas naturales, atribuciones de la vida y la muerte o seres míticos con características humanas y animales. Los más importantes fueron el dios de la lluvia y la tierra, el dios del fuego, la diosa del agua, la serpiente emplumada y el dios cubierto de piel humana. A pesar de todo su poder, Teotihuacán no desarrolló significativamente la escritura, la astronomía ni las matemáticas. El evidente contraste con la cultura de los mayas. Los mayas estaban fuertemente influidos por los teotihuacanos, pero con el crecimiento de las ciudades floreció una cultura propia sumamente avanzada. Los mayas del periodo clásico registraban los acontecimientos importantes de sus gobernantes en enormes estelas utilizadas como altares. Construyeron arcos y bóvedas en sus edificios, desarrollaron diferentes formas de escritura y tenían cerámica de diferentes colores. La ciudad maya más importante en este periodo fue Tikal, que alcanzó los 90,000 habitantes y contó con grandes palacios reales y construcciones menores dedicadas a la vivienda, el culto y el gobierno. Tenían juego de pelota, plazas, calzadas, altares y estelas con inscripciones y grabados. Si bien Tikal era la ciudad más destacada, Copán, Palenque y Calakmul eran capitales que también dominaban el territorio. Para los mayas era muy importante registrar los acontecimientos relevantes, por eso desarrollaron sistemas matemáticos y calendáricos muy precisos. La representación numérica se basaba en 3 signos: el punto, la barra y la concha. El valor de cada signo dependía de su lugar asignado. Las cuentas se hacían de 20 en 20 y cambiar la posición de estos signos podía representar enormes cantidades. Fue en este sistema donde existió el cero, la gran aportación de la matemática maya. Gracias al avanzado manejo de los números, los mayas desarrollaron varios calendarios. Uno agrícola y ritual que constaba de 365 días, otro adivinatorio con 260 días y uno histórico que tenía 360 días. La escritura maya, por su parte, se desarrolló mediante la mezcla de signos que podían representar una idea, una palabra o sonidos. Sus deidades fueron representadas en diversas inscripciones. Destacaban el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Aunque estaban geográficamente alejados, los mayas tuvieron una estrecha relación cultural con Teotihuacán y con la tercera ciudad más importante de Mesoamérica, los zapotecos.
Monte Albán fue el centro de su cultura, alcanzando su mayor florecimiento en el periodo clásico. Convivían hablantes de diferentes lenguas del área de Oaxaca, y era la capital más importante. En su apogeo, Monte Albán medía más de 6 kilómetros y contó con unos 30,000 habitantes. Era un centro de poder que controlaba una enorme área agrícola, la cual desarrolló un sistema de cultivo basado en terrazas. En cuanto a la arquitectura, construyeron una gran plaza central rodeada por sus principales edificios y un juego de pelota ubicado al oeste, mientras que al sur estaba su edificio principal, con 25 metros de altura. A Monte Albán asistían los habitantes de los pueblos aledaños para presenciar los rituales religiosos que se llevaban a cabo en la plaza. Cabían hasta 15,000 personas en el sitio. Una de las cualidades especiales de Monte Albán es que, al igual que las ciudades mayas, contó con estelas con inscripciones y grabados, y su escritura contaba con signos que representaban palabras o sonidos. Además, utilizaban 2 calendarios, el ritual de 260 días y el solar de 365. Un elemento importante de la religión zapoteca fue el culto a las deidades celestes, esencialmente los relámpagos. Adoraban a las nubes e inclusive se llegaron a considerar sus propios descendientes. El fin del clásico. La ciudad de Teotihuacán fue decayendo, y al ser el centro de poder más importante, Monte Albán, Palenque y Tikal seguirían su mismo destino. La mayoría de los pobladores migraron y otras ciudades despuntaron. Con el tiempo, el poder se canalizaría hacia la cuenca del Valle de México. Pero ¿cómo ocurrió el florecimiento de los mexicas? ¿Cómo fue su cultura? ¿Qué pasó en el último periodo de la época prehispánica? ¡Descúbrelo en el próximo episodio de La Trama del Tiempo! ¡Historia de México! Esta historia continuará.